Si gusta ir yendo, por favor, directo al Evangelio de Juan. ¿Qué? Perfecto. Bien, cuenta una historia que hace mucho tiempo reinaba un rey en Persia. Era un rey sabio y bueno. Él amaba a su pueblo y quería saber cómo vivían. ¿Sí? A menudo se vestía con la ropa de un trabajador o de un mendigo e iba a la casa de los pobres. Nadie a quien visitó pensó que él era un gobernante. En una de esas ocasiones, él visitó a un hombre muy pobre que vivía en un sótano. Comió la comida simple y ordinaria que comía el pobre hombre. Mientras estaba ahí, el rey le dirigió palabras amables, palabras cálidas. Y luego se fue. Más tarde volvió a visitar al pobre y le reveló su identidad diciendo: yo soy tu rey. El rey pensó que el hombre seguramente le pediría algún regalo o favor, pero no lo hizo. En cambio dijo: dejaste tu palacio y tu gloria para visitarme en este lugar oscuro y lúgubre. Comiste la comida que yo comí. Trajiste alegría a mi corazón. A otros les has dado tus ricos dones. A mí te has entregado. Esto fue lo que él dijo. El corazón agradecido de todo verdadero creyente rebosa en alegría al escuchar esto mismo de Jesús. El Rey eterno que vino a nosotros, que dejó su gloria sin jamás dejar de ser Dios, limitándose a un cuerpo, limitándose a ser un ser humano, dejando su comunión sin obstáculos con el Padre para entonces sufrir en una cruz. Sufrir en una cruz. La alabanza y adoración a Cristo esta noche debe salir de labios redimidos que proclaman como este hombre: a mí te has entregado, a mí te has entregado. Esta noche celebramos como iglesia de manera pues anticipada, ¿no? Como les decía, la Navidad, ¿no? La noche en que nació el Salvador. Fíjense, en muchos lugares se ha cambiado la frase Feliz Navidad por Felices Fiestas. ¿Lo han visto? De hecho, yo tuve que cambiar de mi correo. Yo tenía mi correo, en el correo del trabajo, decía Felices Fiestas. Y dije, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Y lo puse Feliz Navidad, ¿no? Como debe ser, ¿no? Debemos de recordar que no celebramos felices fiestas, celebramos el nacimiento del Salvador. Sí. Navidad significa nacimiento. Fíjese, para la iglesia primitiva era muy importante esta fecha. Era muy importante. Y si bien no vamos a hablar en esta noche, porque hay mucho que hablar, ¿no? Acerca de cuándo nació Cristo, si nació, definitivamente no fue en diciembre, ¿ok? No nació en diciembre, se estima que fue entre abril, mayo, junio, ¿sí? Hay diferentes posturas, pero no fue en diciembre, ¿sí? Pero el punto no es cuándo nació, el punto es de que nació, el punto es que vino a nosotros, que llegó a esta tierra. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero como lo hemos mencionado, que Él tomó brazos y piernas y vino a nosotros, vino hacia donde nosotros estábamos. De eso se trata la celebración de Navidad. Niños, de eso se trata la celebración de Navidad, ¿sí? De nada más se trata de que Cristo vino. Cuando estaba preparando el bosquejo, estaba tratando de pensar desde dónde abordar el tema del nacimiento, ¿no? Si de Mateo, Lucas, y yo doy gracias a Dios porque ya José Luis nos dio un panorama muy amplio, ¿no? De esto. Ambos evangelios nos dan amplia información de Jesucristo, de su nacimiento, ¿sí? Desde el edicto que promulga el emperador romano Augusto César para que los habitantes del imperio fueran a ser empadronados, ¿se acuerdan? A ser censados. Lucas nos habla de ello, ¿sí? Y cómo José y María van, ¿no? María está encinta y tienen que recorrer 160 kilómetros para llegar a Belén, ¿sí? A un pesebre al cual por falta de espacio pues se les da este lugar porque no había espacio en el mesón, ¿sí? Por otro lado, nos hablan también de los pastores, ¿no? Nos hablan obviamente del pesebre, ya lo mencioné. Nos hablan de ángeles, nos hablan de la estrella, ¿no? Pastores, ángeles, la estrella, los sabios de Oriente, no hay que olvidarlos, ¿verdad?
¿Cómo se llamaban? ¿Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿O va a saltar? No, no se llaman así. De hecho eran muchos, ¿no? Eran dignatarios, ¿no? Eran muchos. No es el tema, ¿sí? Y así lo hemos hecho en otras ocasiones. Los 3 años pasados hemos empezado de esta manera, tocando estos aspectos. Pero en esta ocasión yo me di cuenta, o si puedo decirlo, de alguna manera pues fui inclinado, ¿no? A hablar acerca de la encarnación, específicamente la encarnación de Cristo. Como iglesia necesitamos identificar la encarnación. ¿Sí? Hay muchas implicaciones tras la encarnación de nuestro Señor Jesús. Saber que Él vino y se hizo carne por nosotros. Y para ello el Evangelio de Juan nos habla mucho. ¿Sí? Juan 1:1, por favor. Juan nos da la historia de la Navidad desde su perspectiva, desde cómo Él la ve. Ahora recuerden, Él es inspirado por Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Pero Él nos dice, nos habla de la Navidad desde cómo Él lo ve. O nos cuenta la historia desde un punto diferente. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué le parece si me ayuda a leer? ¿Sí? ¿Estoy leyendo la misma versión? Sí. Ok, ¿le parece? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué declaración de Pablo. Es decir, Juan declara que Cristo es eterno. Él ya era. Él ya era. Me es imposible no emocionarme al leer ese texto. Me es imposible. Yo sé que para usted también le debe ser imposible no emocionarse al saber que su Salvador ya era. Cristo ya era. Cuando el mundo fue creado, Él ya era. El verbo era Dios. Es lo que Juan proclama. Inmediatamente, unos versículos más adelante, en el versículo 14, dice, ¿y el verbo qué? El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Ahí tienes el nacimiento. Ahí tienes Navidad. Este es el nacimiento. El verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el versículo 14. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se hizo hombre. Y esto nos hace ver lo desesperadamente necesitados que estábamos por un Salvador. Si Él no hubiese venido, estaríamos camino hacia el infierno sin ninguna posibilidad de salvación. Todos y cada uno que están aquí en esta silla tendrían el mismo destino, incluyéndome a mí. Navidad es el recordatorio de lo malo que somos y de lo necesitados que estábamos por un Salvador que viniese a nuestra miseria, que viniese a nuestro sótano, que viniese a nuestra podredumbre, a nuestra esclavitud, que nos rescatase. Regularmente tornamos esta fecha, la fecha de Navidad, en una mera celebración rutinaria, ¿no? Donde hay comida, hay risas, ¿no? Hay regalos, pero donde también se hace un lado a la persona más importante, a Jesús. Y escuchen, no soy un Grinch. ¿Todos aquí ubican quién es el Grinch? No soy un Grinch, ¿no? A nosotros nos gusta compartir, nos gusta celebrar en familia, anhelamos que llegue esta fecha. Nos gusta adornar la casa y poner la estrella, ¿no? Y que se cae como 3, 4 veces y volverla a poner, ¿no? Nos gusta, ¿no? Y usar suéteres con colores bien raros, ¿no? Que nunca te pones, y de calcetines, ¿no? Como los de... Bueno, no voy a balconear, ¿eh? Pero nos gusta esta fecha. Por supuesto que sí, nos gusta compartir, ¿sí? Pero también yo debo confesarles a ustedes que esta fecha se convierte en un verdadero reto, porque hay esa tendencia a desenfocarse. Hay esa tendencia a estar en el movimiento de la Navidad y olvidarme del nacido. El verdadero motivo de la Navidad. Es como a veces les recomiendo a algunos matrimonios que se van a casar: disfruta tu boda. Disfruta tu boda, porque están tan ocupados en la boda que se les pasa la boda, ¿no? En los regalos, en todo, y el otro día se les pasó, ya pasó. Y dices,
híjole, se me pasó. Bueno, al menos lo grabaste, ¿no? Bueno, no, pues yo te voy recordando, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Pero se les pasó la boda. Bueno, así también se nos pasa, ¿sí? Nosotros en casa queremos determinar con la ayuda del Señor que esta Navidad sea Cristo el centro de la celebración, ¿sí? Queremos invitarte a ti también que este sea el sentir en tu hogar, que Cristo sea el centro en esta celebración. Pero para ello necesitamos que la palabra de Dios nos ayude y que ella tome el lugar que le corresponde, el centro, ¿sí? Todo debe girar alrededor de la palabra, pues fue la palabra, el verbo de Dios que se encarnó, el Hijo eterno del Padre, quien se encarnó y vino a esta tierra. Escucha, ese es el mayor regalo. ¿Tú estás esperando un regalo? No es, cualquier regalo que te llegue, lo que sea, no se compara a este regalo, el maravilloso regalo que pudimos recibir. Algunos quizás estén pasando situaciones difíciles, algunos estén pasando circunstancias con las cuales no estabas contando, momentos muy fuertes, momentos de angustia, ¿sí? Bueno, el Evangelio de Juan nos recuerda que la llegada del Verbo a nuestras vidas debe traernos el gozo que necesitamos, todo el gozo que necesitamos. En Juan 20:31, me voy a mover mucho en Juan, así que por favor tú ve. Pero ahí en 20:31, en capítulo 20, versículo 31, dice, las cosas, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida eterna nos es dada, la vida nos es dada por la llegada de Jesús el Salvador, al creer en Él. Y esto quita toda tristeza. Esto quita toda tristeza del corazón, toda desesperanza del corazón, porque ahora tienes algo que no te puede ser arrebatado. El regalo de salvación. Así que la Navidad no es una celebración, ¿sí? que se origina aquí en la tierra. Todas las celebraciones se originan aquí. Navidad no. Navidad parte desde el cielo. Es el regalo del cielo. ¿Sí? Si bien se celebra aquí en la tierra y quizá el origen, pero viene desde el cielo el regalo, es desde allá el origen, ¿sí? En la eternidad, antes de la creación. Vamos a leer, si les parece, del versículo 1 al 5 y vamos a ver la Navidad desde la vista de Juan, ¿sí? Y algo que nosotros necesitamos tener en cuenta es que el Evangelio de Juan, cuando fue escrito, fue dado a oyentes judíos y gentiles, ¿sí? Judíos y gentiles, eso es importante, ¿sí? Y algo que él tiene como propósito, que tiene como enfoque, es presentar la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Cuando vayas al Evangelio de Juan, tú tienes que entender que el propósito de Juan es presentar a Cristo como Dios y como hombre, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre, ¿okay? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como les decía, el Evangelio de Juan es dirigido a judíos y a gentiles. Los dos grupos entendían la palabra verbo o el logos. Lo entendían, ¿sí? Logos para los griegos era una fuerza creadora de todo lo que existe, ¿sí? Presta atención, era la mente inteligente que dio orden al universo. Para ellos de manera general era una fuerza impersonal. Eso es importante, impersonal. Juan lo que hace es tirar por el suelo esa idea, ¿sí? Y establece que el Logos es una persona eterna, ¿sí? Una persona eterna que habita con Dios, el Padre, que habitaba con Dios y era Dios. Una persona que creó todo lo que existe. Por otro lado, para los judíos, Logos, o la palabra en el Antiguo Testamento, era Dios revelándose a sí mismo como fuente de sabiduría. En estos
dos casos que les voy a mencionar. Proverbios 8, si quiere ir por favor. Proverbios 8 y Salmo 33. Veremos primeramente la preexistencia del Logos. La preexistencia. Proverbios 8, versículo 27, perdón, 8:27. ¿Sí? Es decir, el verbo antes de su encarnación, ¿sí? La preexistencia de Cristo, ¿sí? O del verbo. Si ustedes leen el capítulo completo en casa, ustedes van a ver que no dice la palabra, pero dice la sabiduría de Dios, ¿sí? Léanlo en casa, dice la sabiduría de Dios, ¿sí? De hecho es la misma sabiduría la que habla, quien habla, ¿sí? Yo leo solo 3 versículos, ¿sí? Dice, cuando estableció los cielos, ¿qué dice? Allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. El siguiente ejemplo está en Salmo 33. Y aquí vemos al Logos, ¿sí? El Dios personal como creador de los cielos y de la tierra. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra. En otras palabras, mis amados, Juan en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es obvio que lo que Juan quiere hacer es trasladar la mente de los oyentes a Génesis 1:1. Es obvio. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Lo acabamos de leer en Salmo 33, por la palabra, por el Logos. De manera que el que nació en Belén, a quien se celebra esta fecha, es el verbo preexistente, el verbo coexistente y el verbo autoexistente. Juan nos está enseñando primero que el verbo es preexistente, era Dios. Era Dios. Fue por la palabra a través de la cual Dios creó el universo. Pero ese verbo era una persona. Era una persona. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, que ha estado con Dios por toda la eternidad, con el Padre. Cristo es Dios, amén. Cristo ha estado con el Padre en comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación, cuando todo vino a existencia, el verbo actuaba como agente creador de todo. Y quiero que notes, por favor, que Juan no dice, en el principio la palabra vino a ser. ¿Sí estás viendo? Cuidado con eso, no dice la palabra vino a ser, ¿sí? Porque eso daría a entender que él fue creado, como algunas sectas lo enseñan, como los testigos de Jehová, entre una burla de herejías que enseñan, ¿sí? Juan dice que no son testigos de Dios. No son testigos de Dios. Un testigo da testimonio o testifica de la verdad, de lo que ha visto. Ellos hablan lo que no han visto. Entonces él dice que del principio era el verbo, es decir, él ya era, ¿sí? Jamás existió un tiempo en el que él vino a existir, jamás. Porque leímos Proverbios 8:27, cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. En Juan 17 nosotros ubicamos que tenemos la oración sacerdotal, aquella maravillosa y terrible oración donde está orando el Hijo con el Padre. Yo no puedo imaginar algo más terrible, más estremecedor que eso. ¿Sí?
Y él dice en el versículo 5, previo a su muerte, acuérdense, Cristo está con la cruz delante, y él dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Habla de su preexistencia. Él es el eterno, él ya era con Dios. Ahora, además de su preexistencia, en el versículo 2 nosotros vemos su coexistencia. Dice: este era en el principio, ¿con quién? Con Dios, el Hijo y el Padre. Yo quiero tratar de hacernos entender esta noche lo que implicó que el Verbo se hiciera carne, que el Verbo viniese, que Cristo descendiese hacia nosotros. El Hijo ama al Padre y le ha amado por toda la eternidad, y el Padre ha amado al Hijo por toda la eternidad. Ese amor es un amor simplemente no humano, que sobrepasa nuestra mente. Nuestra mente finita no puede comprender un amor de tal magnitud. Pero sí tenemos la revelación escrita, ¿sí? Jesús disfrutaba de esa comunión con el Padre por toda la eternidad. Dice, hablando el Verbo, era en el principio con Dios. Y se puede traducir como que y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Lucas, no vayan, ¿no? Pero en Lucas 3:2 nosotros vemos el bautizo de Jesús, ¿no? Juan el Bautista bautiza a Jesús y tenemos esa asombrosa escena donde Jesús está orando. El Espíritu Santo desciende como forma de paloma, ¿sí? Y se escucha una voz estremecedora que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Padre hablándole al Hijo. El Padre y el Hijo han estado por toda la eternidad juntos, disfrutando de la misma gloria y majestad, siendo un mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Navidad es la mayor muestra del amor inigualable e incomparable de un Dios que vino a nosotros. Del Hijo separándose del Padre, ¿sí? Dejando su gloria y majestad sin dejar de ser Dios, ¿sí? Dejando su trono. Él no se separa, dejando su trono, corrijo, y Él viene y desciende, ¿sí? En versículo 18 dice que Él estaba en el seno del Padre. Eso habla de la relación íntima que ellos tienen. Esto es la Navidad. El Padre regalándonos lo más preciado, a su Hijo, a criaturas que no son dignas, pero que Él decidió amar. Así que ahí tienes la preexistencia y tienes la coexistencia del Verbo. Pero Juan también nos habla de su autoexistencia. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. ¿Qué es nada? Nada, sin que falte algo. Nada. Nada. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan nos dice que en Él estaba la vida. Es decir, Él no recibe vida, Él da vida. Él es la fuente absoluta de toda vida porque Él es Dios. Nosotros no podríamos vivir ni un solo segundo sin Dios. Te lo compruebo. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, en Cristo, en Él. Él es quien creó todo. Y por lo tanto, escucha, Él no depende de nadie. Esa es la autoexistencia, o lo que es conocido como la aceidad de Cristo. Esa palabra aceidad proviene de origen, y dei, sí mismo. Habla de sí mismo. Su poder, su eternidad, su infinidad, como cada uno de los atributos de Dios, proceden de sí mismo. Cuando hablamos de Cristo,
de las cualidades de Dios, ¿sí? Como lo es su aceidad, estamos hablando, escucha, de su independencia de todos y de todo. Su autosuficiencia. En pocas palabras, Dios no necesita a nadie ni a nadie. A veces tratamos a Jesús como si, como dice un cantante que yo escucho, él murió hace mucho tiempo, ¿no? Keith Green, si lo pueden escuchar en algún momento. Él decía que a veces lo tratamos como si fuera un preso de una cárcel y vamos a verlo una vez a la semana y Jesús, ¿te están tratando bien? ¿Te están tratando bien? Y ahí estamos trabajando para que te saquen. A veces así actuamos en la iglesia. Una vez cada 8 días y si bien puedo. Él no necesita de nadie, Él es Dios. Porque Él ya era, como dice Juan, es y será por toda la eternidad. ¿A dónde nos lleva esto? En el versículo 3 dice, sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero que tú veas esto. El Verbo, siendo autosuficiente, siendo independiente, voluntariamente y por amor, quiso venir a este mundo como un bebé totalmente dependiente de su madre, de una virgen en Belén. Una mamá que lo arropara, que lo cuidara, que lo envolviera para que no se lastimase con sus uñas, que le proveyese la leche materna. Esa es la Navidad. El ser perfecto, divino, santo y autoexistente, por amor a ti y a mí, se autorrestringió a un cuerpo y tuvo que aprender a caminar y a leer. Y es impresionante pensar que el Verbo, que creó todo con el poder de su palabra, tuvo que aprender a hablar y comunicarse con sus padres. Crecer en sabiduría. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. A medida que Él crecía e iba aprendiendo, Él iba estudiando y aprendía que todo lo que leía en los salmos y en los profetas hablaban de Cristo. Hablaban de Él, perdón. Él tuvo que aprender y entender que todo eso hablaba de Él. Entender la encarnación de Jesús es entender cuánto nos amó y cuánto costó que Cristo se hiciera hombre como nosotros, para identificarse con nosotros. Cuánto amor se requiere para que el Verbo preexistente, coexistente y autoexistente viniese por nosotros a darnos vida y además mostrarnos la luz. Versículo 4 dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Jesús está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso dice Juan 14:6. Él da vida, como dije, y no recibe vida. ¿Sí? Pero también, además de venir a darnos vida, vino a darnos luz. Toda la vida se produce ¿en quién? ¿En quién? En Dios. Toda la vida se produce en Dios, como vimos. Él es el creador de todo. Ahora, el ser humano tiene un problema. El ser humano necesita vida. El ser humano necesita luz. El ser humano necesita vista. ¿Sí? El ser humano está espiritualmente muerto sin Cristo y el ser humano está espiritualmente ciego sin Cristo. Bueno, Jesús, acorde a lo que nos dice Juan, Él puede proveer ambas cosas, vida y luz a los hombres. Él tiene la vida que el hombre necesita y Él provee la luz que el hombre requiere. Pregunta, cuando Lázaro estaba muerto, ¿podía ver? ¿Por qué? ¿Por qué no podía ver Lázaro, niños? Porque estaba muerto, ¿verdad? Un niño puede contestar eso. Estaba muerto. Juan nos dice, ahí mismo, es todo nuestro movimiento casi en Juan,
Dice que Jesús, después de orar al Padre, gritó con fuerte voz. ¿Qué gritó? Lázaro, ven fuera. Entonces, al recibir vida, pudo ver y salir fuera. Es solo hasta que un muerto recibe vida que puede ver entonces la luz. Fíjate, lo mismo podríamos usarlo refiriéndonos al nuevo nacimiento y la vista. ¿Ustedes se acuerdan aquella plática entre Nicodemo y Jesús, perdón? Él viene de noche, están ocupados, ¿no? Obviamente él es un rabí, no está ocupado, y Jesús está siempre ocupado y se ven de noche, ¿no? Es muy amplio el tema. Pero él empieza a platicar con Jesús, ¿no? Y Jesús le dice: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que Jesús lo que hace es primero dar vida y dar luz a los hombres. Antes que Jesús nos salve, estamos muertos, estamos ciegos, no vemos. ¿Sí? No vemos su belleza, no vemos su verdad, no vemos su valía, no vemos su hermosura. Es Jesús, el Verbo eterno, quien con su poder nos permite ver el resplandor, pero Él mismo es el resplandor. Como nos dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Génesis, en la primer creación, Dios dice: sea la luz, y luego se ejecuta, y la luz es. En la nueva creación, es Cristo mismo quien resplandece en el corazón del pecador. Esto es Navidad. Una salvación personal. Cristo vino a darnos vida. Y con su luz, darnos vista, vida y vista. Ahora por Cristo podemos ver su hermosura, su belleza. Eso es lo que hace el pecador. Ahora puede ver a Cristo y quiere a Cristo, desea a Cristo. Yo te aseguro que si tú vienes a El Salvador el día de hoy, Él te dará vida eterna. Él te dará vista. Él dijo: el que a mí viene, Juan mismo lo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que el problema no está jamás en la luz. El problema está en las tinieblas. En las tinieblas. El mundo ama su pecado. El ofrecimiento de gracia está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí el ofrecimiento de gracia. Cristo en su primer venida, Él no vino a condenar al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vino a que el mundo fuera salvo. Es lo que el mismo Juan nos dice en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fue a Jesús a quien Dios envió. Y Él es quien revela al Padre. Es lo que Juan nos está diciendo. Él es la luz y solo Él nos puede llevar al Padre, revelarnos quién es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es solo a través de Cristo, la luz verdadera, quien disipa toda tiniebla, que nosotros podemos conocer al Padre. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como vimos desde la creación, el Verbo, el Hijo de Dios, ha manifestado la sabiduría, la soberanía y la omnipotencia de Dios, llamando todo a existencia por medio de las cosas hechas. Es lo que Pablo nos dice allá en Colosenses. Se los voy a leer para que no vayan. ¿Sí? Pero el Hijo revela el carácter de Dios por medio de todo lo creado. Él dice: porque en Él
En Cristo fueron creadas, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo, por medio de la revelación natural de todo lo creado, ha dejado a los hombres sin excusa. No vayas, pero márcalo si quieres. Romanos 1:19 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Cómo? Versículo 20: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Cristo ha revelado a los hombres por medio de las cosas que Él creó que Dios es soberano y que hay un solo Dios. Un Dios todopoderoso que creó todo, como dice Colosenses. Pero escucha, que en Él subsiste todo también. En otras palabras, Cristo es supremo. No solamente Él es creador, pero Él es sustentador de todo lo que existe. Bueno, aún a pesar de la revelación dada por medio del verbo, los hombres no le conocieron. Juan 1:10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo le rechazó. Cristo manifestó el carácter de Dios desde antes, ¿sí? Desde que sacó el pueblo de Egipto, ¿sí? Manifestó el carácter de ese pueblo, el pueblo de Dios, por medio de una columna de fuego, por una nube. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo lo rechazó, no lo recibió. Y escucha, siempre hay dos respuestas que se le van a dar al mensaje de Cristo. Tú vas a salir esta noche dando una respuesta al mensaje de Cristo. Una de estas dos. Una de estas dos. Deberás responder al verbo hecho carne. La primera respuesta que tú puedes dar es rechazarlo. Es no recibirlo. Es no reconocerlo como hacedor. A no reconocerlo como dador de vida, como luz. Escucha, una persona puede estar celebrando Navidad, partiendo el pavo, con un suéter ridículo, ¿sí? Puede estar ahí en esa celebración y aún así rechazar al mismo Cristo. La dureza de no reconocer a Cristo como quien lo creó, como quien puede darle vida y vista a su condición. Por el otro lado está la segunda respuesta, que es reconocerle y recibirle. Versículo 12 y 13, por favor. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta es la única respuesta que puede dar salvación al hombre. Para esto vino Cristo, para salvar pecadores. Cuando el ángel se le apareció a José, Mateo nos dice que el ángel reveló en el nombre el propósito y la misión por la cual Cristo había sido enviado, ¿sí? La traducción del lenguaje actual está muy claro. Dice: cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Recibir a Cristo es recibir al Salvador, al Verbo hecho carne. Versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Fíjate que Juan no dice el verbo se hizo hombre. Entendemos que es así, ¿estamos de acuerdo? Pero él es más severo con su declaración. Él dice el verbo se hizo carne. Carne. Y con una intención lo puso ahí. Es como para tratar de hacernos comprender y dimensionar que Cristo, siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el autoexistente, vino a hacerse como uno de nosotros. Se hizo carne. Por 9 meses estuvo en el vientre de su madre, alimentándose por medio del cordón umbilical. Tuvo que padecer, tuvo que ser alimentado, ¿no? Como nosotros. Porque en todo se identificó con nosotros. En todo. El Verbo eterno, que no tenía necesidad de nada, se hizo carne. Ante esta maravilla, Martín Lutero, asombrado, dijo: el misterio de la humanidad de Cristo es este, que se hundió en nuestra carne. Eso está más allá de la comprensión humana. Esto volvió loco a Lutero, por así decirlo. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Eso rebasa la mente de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Bueno, la palabra nos deja ver de una manera que nosotros podemos entender, ¿sí? Todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la palabra es para nosotros, ¿sí? En 1 Timoteo 2, 5, 6 nos habla de la misión que vino a cumplir Cristo como mediador, ¿sí? Él dice, porque Pablo le dice, y está aquí hablando Timoteo, dice, pero dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos, ¿sí? O tipos de mediadores con M minúscula, ¿sí? Que actuaron en favor de dos partes, ¿sí? Para reconciliar, ¿sí? Hay muchos ejemplos, está Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Hay muchos más, Melquisedec, ¿no? Pero el mediador con M mayúscula, Cristo, es el único intercesor supremo, ¿sí? Que puede ponerse entre un Dios santo y el hombre pecador, la raza humana caída. Y ya de paso, este versículo refuta categóricamente el hecho de que un santo o un ángel o María pueda ser mediador entre los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, ¿sí? 100% Dios, 100% hombres. Nuestro mediador tenía que ser Dios, tenía que ser el Dios santo. Ningún ángel, ninguna criatura podía ser el agente, el medio, sí, el agente de mediación entre Dios y los hombres, ¿sí? Jamás. Solo el Verbo, el Logos eterno, podía encarnarse y llevar a cabo el rol de mediador, el Dios hombre. En todo Cristo nos representó, en todo, en todo. Él tuvo que entrar en una solidaridad corporal con en carne, ¿sí? Para representarnos. Pablo en Romanos 5, él hace a un lado a los hombres, ¿no? Haz de cuenta que solamente en su mente tiene dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán, ¿no? Ustedes pueden leerlo, ¿sí? Pero nos habla del primer Adán, quien falló terrible y miserablemente, ¿sí? Y nos habla de Jesús, ¿sí? Quien obedeció y por su obediencia nos consiguió ese éxito por nosotros, y puedo usar la palabra, por su obediencia, ¿sí? Él rectificó el pecado de Adán, ¿sí? Romanos 5:15 dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos.
En el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando? Del Verbo encarnado, los muchos serán constituidos justos. O sea, Cristo al encarnarse, iglesia, y al obedecer por nosotros, al morir en nuestro lugar, obtuvo la posición legal de justicia por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. O sea, el Verbo encarnado no solo murió la muerte que nosotros teníamos que morir, sino que vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Eso hizo para reconciliarnos con el Padre. Esto es Navidad. Esto es Navidad, iglesia. Yo, yo confío en la obra del Espíritu Santo. Yo confío en lo que hace Cristo en nuestros corazones. Pero que podamos dimensionar que el Logos desde la eternidad planeó venir a encarnarse, venir por nosotros. Él planeó venir por nosotros. Pero ¿qué pasa? El Logos no puede morir. Él no puede morir, es eterno, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué necesitaba hacer? Encarnarse. Venir por nosotros, dejar su gloria sin dejar su deidad, vistiéndose de un cuerpo que tendría necesidades, que podría fatigarse, que podría tener dolores. Bueno, la encarnación le proveyó al Logos un cuerpo para venir por nosotros. Una frente que pudiera soportar espinas, una espalda que pudiera soportar los látigos, un costado que pudiese dar cabida a la lanza, mejillas que fueran besadas por el traidor, mejillas que fueran golpeadas por los soldados, un cerebro y una columna vertebral que pudieran resistir el dolor sin él pedir ningún calmante, vinagre o hiel. Eso es Navidad. El niño que nació con el propósito de morir clavado en la cruz para darnos vida. En alguna ocasión se dice que la misma madera, que se usó la misma madera para la cuna que para la cruz, hablando del propósito de Cristo en morir por nosotros. De la cuna hasta la cruz, Él vino a cumplir la voluntad del Padre, para venir a rescatarnos, para darnos vida eterna. Esto es Navidad. Que el Padre haya dado a su Hijo amado a la muerte por el intercambio de la vida de pecadores. Esto es Navidad. El intercambio de lo más grande por la nada. El Verbo dejó su gloria por un pesebre lleno de heno. Escuchar el canto de ángeles, un intercambio por escuchar animales. Y de la corona de gloria recibió el intercambio una corona de espinas. Esto es Navidad, hermanos. Cuán grave es nuestro pecado. Cuán grave es nuestro pecado y cuánto amor requirió para que el Verbo se encarnase y viniese a pagar por todo, absolutamente todo tu pecado y mi pecado. J.C. Riley escribió: si nadie que no fuera el Dios eterno, el creador y preservador de todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo, sin duda el pecado tiene que ser mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de las personas suponen.
La correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores. Si Cristo es tan magnífico, entonces el pecado ha de ser sin duda algo muy grave. Esto es Navidad, iglesia. Por eso mismo no hay regalo que se compare con el regalo que el Padre nos ha dado, a su propio Hijo, a su propio Hijo. El Verbo encarnado que nació en Belén, no en la ciudad más grande, sino en la ciudad más pequeña. No en el castillo más imponente, no, en la pequeña Belén. Aplastando el orgullo del hombre, mostrándole que ninguna ciudad, por más renombre que tenga, es digna del Verbo encarnado, del Salvador. Tú no necesitas ningún otro regalo. No lo necesitas. El regalo más grande que puede proveerte gozo, que puede proveerte la esperanza y que puede proveerte la vida eterna, ya te fue dado. Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo hecho carne, que vino y habitó con nosotros. Y no solo eso, a los que creen en su nombre, Él les ha dado el derecho, la autoridad de ser llamados sus hijos. Literalmente, niños de Dios. Nacidos de nuevo, adoptados y amados por su voluntad. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y quisiera pedirte por favor que te pongas en pie. Juan nos ha dado la historia de Navidad más grande del mundo. La historia de Navidad más grande que el oído pudiese haber escuchado. Voy a pedir que no nos movamos tanto, solamente el grupo de alabanza, por favor. La Navidad no se trata primeramente del pesebre. Escucha, no se trata primeramente del pesebre, ni de ángeles, ni de pastores, ni de la estrella, ni de José y María. Escucha, Jesús nació de un nacimiento virginal, ¿estamos de acuerdo? Irrepetible, ¿sí? Fue concebido sobrenaturalmente del Espíritu Santo, un hecho único e irrepetible. Y todos estos elementos que mencioné son importantes porque formaron parte del plan de Dios al enviar a su Hijo, al enviar al Verbo a la tierra. Sin embargo, es en Cristo en quien deben de estar puestos nuestros ojos y nuestra confianza. No permitas que nada robe de tu vista el propósito verdadero de la Navidad. El Verbo se hizo carne. Pasen en familia, coman bien, pero no pierdas el enfoque de la Navidad. Cristo siempre, siempre Cristo. Yo quiero invitarte a que en casa puedas abrir la Escritura. Y tanto tus hijos como tus invitados pueden escuchar de las maravillosas noticias del Salvador que vino a esta tierra. Que el Verbo encarnado, el Hijo, el Salvador, ofrece su regalo de perdón y vida, dando luz a aquel que cree. ¿Crees en su nombre? ¿Crees que el Hijo se encarnó para darte vida y luz? Bueno, hay una promesa para ti que Dios te ha hecho, y para todo el que la escuche, estas se han escrito, las palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cuán maravilloso regalo hemos recibido. Dios con nosotros. El nombre de Jesús nos ha sido dado. El Verbo encarnado, el glorioso Salvador que murió y resucitó. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en un momento. Recordar por medio de la Santa Cena lo que Él hizo. El regalo disponible que está disponible para todo aquel que cree. Con cuán grande amor nos ha amado el Padre,
que seamos llamados hijos de Dios por su Hijo. La invitación a la iglesia esta noche es a alabar y adorar a Dios por su gracia y por su amor inigualable. Y que esta Navidad este sea el centro de tu celebración. Que Cristo sea el centro de todo. ¿Le hemos recibido? ¿Le hemos recibido? Que entonces Él gobierne nuestros corazones. Cristo está con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, el Verbo encarnado, pero Él está en nosotros por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, ¿cómo agradecerte? No hay lenguaje, no hay palabras, Señor, que pueda pronunciar la grandeza de tu majestad, lo inigualable e incomparable de tu amor al darnos a tu Hijo, Señor. Pero hoy levantamos manos santas a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Iglesia, redimidos, los lavados con su sangre, aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que han sido lavados. Levanta tus manos a Él y dile gracias por haber venido. Gracias por haberte entregado. Gracias Padre, por habernos dado al Hijo. Gracias. Porque nosotros sabemos que un día te veremos y que tú vienes muy pronto. Y así como te vieron ascender, descenderás de las nubes. Vendrás con tu poder, Señor. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor.